La inteligencia artificial es un invento maravilloso. Permite detectar enfermedades de forma temprana, automatizar tareas repetitivas y hacer videos como este, de dos aldeanos peleando. Todas igual de importantes. Pero para que funcione, las empresas como Amazon, Microsoft o Google deben construir unos edificios llamados centros de datos, que consumen más recursos que la maravilla de Leigh. En este video repasaremos qué es un centro de datos, el impacto en las comunidades locales y diferentes casos de Latinoamérica. Para empezar, hay que aclarar qué son estos simpáticos edificios. En pocas palabras, un centro de datos es una instalación que almacena y procesa todo lo que existe en Internet. Los mensajes que mandás, los juegos que jugás e incluso este video, todo está almacenado en un centro de datos en alguna parte del mundo. El primer prototipo del centro de datos llegó en 1946, utilizado por Estados Unidos para la guerra. Ya en los años 80, las empresas necesitaron servidores propios para almacenar sus datos. Con el boom de las .com a finales de los 90, los servidores que las empresas tenían en sus sótanos ya no eran suficientes. Así nacieron los centros de datos como los conocemos hoy en día, esos edificios blancos, grandes y ruidosos. Ahora piensen en todo lo que pasó en los últimos 10 años. Bueno, no, en cuanto a tecnología. Se popularizaron las redes sociales, el formato de scroll infinito, el streaming en alta definición, la migración a la nube y sobre todo la inteligencia artificial. Todo esto hizo que en los últimos años se dispare la cantidad de centros de datos en el planeta. Se estima que hoy en día esa cantidad supera los 10.000 y más de la mitad se encuentra en Estados Unidos. Es importante saber que los centros de datos utilizan energía eléctrica para funcionar y agua potable para evitar que se sobrecalienten. Y gran parte del agua utilizada se evapora en las torres de enfriamiento para disipar el calor. Hay que hacer la distinción entre los centros de datos convencionales y los de inteligencia artificial. La principal diferencia es que los centros de datos convencionales utilizan CPUs para funcionar, también llamados procesadores, y los centros de datos de IA utilizan GPUs, que son los procesadores gráficos. Los CPU son mejores para tareas secuenciales, como almacenar y gestionar bases de datos y aplicaciones web, mientras que los GPU sirven más para realizar cálculos y entrenar modelos de lenguaje. Y también utilizan una cantidad demencial de memoria RAM. En pocas palabras, un centro de datos de IA es más parecido a una supercomputadora por la cantidad de operaciones que tiene que gestionar. Un rack de un centro de datos convencional consume entre 5 y 10 kilovatios, mientras que uno de IA puede llegar a consumir 110 kilovatios. Y en cuanto al enfriamiento, la temperatura de los GPU suelen ser mucho mayores, por lo que necesitan una cantidad de agua mayor que los CPU. Una consulta en ChatGPT consume casi 10 veces más electricidad que una búsqueda en Google. Para poner en perspectiva los recursos que requiere un centro de datos de IA, uno de 1 gigavatio consume en un año la misma cantidad de electricidad que entre 700.000 y 800.000 hogares, y la misma cantidad de agua que unos 260.000 hogares. Este aumento en los recursos necesarios llevaron a que los centros de datos aumenten en cantidad y en tamaño. Por ejemplo, el centro de datos más grande de Estados Unidos en cuanto a superficie se llama The Citadel y se encuentra en Nevada. Está diseñado para utilizar 650 megavatios de potencia y supera los 670.000 metros cuadrados, lo que equivale a un Vaticano y medio, 93 campos de fútbol y alrededor de 1.500 casas. Pero el epicentro de los centros de datos se encuentra en Loudoun County, en Virginia. Se estima que hay más de 150 centros de datos y que 70% del tráfico global de Internet pasa por los cables de fibra óptica de este condado. ¿Se acuerdan de cuánto consume un centro de datos de 1 gigavatio? Bueno, este condado consume alrededor de 6. Las tres empresas que más centros de datos poseen son Microsoft, Amazon y Google, que combinados tienen cerca de 1.500 centros de datos en el mundo. A la hora de buscar un lugar para instalar un centro de datos, tienen en cuenta varios factores: que tenga acceso estable a la red eléctrica y es suficiente agua potable, que no esté expuesto a desastres naturales, que esté ubicado cerca de ciudades grandes y por último, buscan alguna exoneración de impuestos. Las autoridades de los condados que no tienen muchos habitantes reciben a estas megaestructuras con los brazos abiertos. En teoría, generan empleo e incentivan el crecimiento económico, por lo que los condados compiten por la atención de estas empresas mediante deducciones fiscales. En algunos estados se eximen de impuestos sobre la propiedad y en el consumo de energía, pero lo más común es que se eliminen los impuestos sobre ventas y uso. En este último, las empresas no pagan impuestos por la compra de servidores, sistema de refrigeración, materiales de construcción, en fin, todo lo que vaya dentro de los centros de datos. Dado que el hardware se debe actualizar casi constantemente, es el incentivo que más dinero le ahorra a las empresas. Una investigación de CNBC arrojó que 42 estados otorgaron este tipo de deducción fiscal, y de esos 42, solo 16 reportaron la cantidad de dinero que se les descontó, un total de $6.000 millones. Un centro de datos de Microsoft
En Illinois recibió más de 38 millones de dólares en deducciones fiscales y en cambio generó únicamente 20 puestos de trabajo. Para este centro de datos en particular, el Estado recupera 48 centavos por cada dólar que no cobra por las exoneraciones de impuestos. Las cuentas no cierran por ningún lado. Además, la mayoría de los puestos de trabajo que generan son temporales. Si bien necesita cierta mano de obra para la construcción, muchos de los empleos que generan son altamente especializados, por lo que deben traer trabajadores de otros lugares, ya que la tarea no se puede hacer de forma remota. Y una vez que la construcción está finalizada, los puestos de trabajo necesarios son más que nada en seguridad y limpieza. Además de consumir muchísimos recursos, casi no pagar impuestos y generar pocos puestos de trabajo, vivir cerca de un centro de datos puede ser una pesadilla para las comunidades. La demanda energética es tan grande que saturan la red eléctrica, lo que genera apagones y fluctuaciones de energía. Además, reducen la presión y la calidad del agua potable disponible. Todo esto provoca sequías y que aumente la tarifa de electricidad de toda la comunidad. En cuanto al impacto ambiental, en sí no emiten gases de efecto invernadero, pero el ruido y la iluminación constante impactan en la salud mental y el sueño de los locales. Tantas desventajas hacen que el precio de las propiedades bajen, por lo que si deciden mudarse es improbable que recuperen la inversión que costó la casa. Es difícil para la gente ir en contra de la creación de los centros de datos, sobre todo porque se enfrentan a empresas que valen miles de millones de dólares y a políticos locales que reciben dinero de estas empresas, además de un presidente que no cree en el cambio climático. En julio de 2025, Trump reveló un plan de acción que favorecía enormemente a la IA y a las empresas detrás, mediante la eliminación de restricciones ambientales. Sin embargo, las comunidades se están levantando contra los centros de datos. El sitio web datacenterwatch.org, el cual monitorea la creciente oposición al desarrollo de centros de datos, informa que se bloquearon o retrasaron decenas de proyectos por un valor de 98.000 millones de dólares. El rechazo por los centros de datos hizo que se vuelva más difícil identificar a qué empresa pertenecen. Usan empresas fantasma en los papeles y ni siquiera ponen el logo de la empresa en el edificio. Es por esto que las empresas estadounidenses ven con buenos ojos construirlos en otros lugares. Pensaron en sumergirlos en el agua e incluso mandarlos al espacio, hasta que se dieron cuenta que existe un continente que tiene electricidad, agua y políticos cuestionables, Latinoamérica. Uno de los casos más conocidos es el de Quilicura, en Chile, en donde se encuentra el grupo de centros de datos de IA más grande de Latinoamérica, entre los cuales se ubica el centro de datos de Google, también el más grande de la empresa en el continente. Google declaró que tiene derecho a extraer 50 litros de agua por segundo, lo que equivale al consumo de unos 8.500 hogares. Ahí también se encuentra el humedal de Quilicura, uno de los más grandes del país y que ha bajado su volumen de forma preocupante en la última década. Justamente, el centro de datos de Google es el único que sigue utilizando enfriamiento con agua. Además, Microsoft y Google declararon que sus centros de datos generarían miles de empleos, pero los documentos presentados para la obtención de los permisos muestran que solo se crean, en promedio, 90 puestos de trabajo, principalmente relacionados con la seguridad y la limpieza. A unos 25 kilómetros en Cerrillos, Google anunció una inversión de 200 millones de dólares para construir otro centro de datos, que consumiría 169 litros de agua por segundo. Tras años de disputas y reclamaciones por parte de los locales, un tribunal ambiental revocó parcialmente el permiso que obtuvieron para que revisen la solicitud y que tengan en cuenta los efectos por el cambio climático. La empresa retiró el proyecto tal y como lo había presentado y anunciaron que utilizarían enfriamiento por aire en lugar de agua. En Canelones, Uruguay, ocurrió algo similar. Debido a los problemas legales en Chile, Google optó por Uruguay para construir un centro de datos. En 2021, la empresa invirtió 850 millones de dólares en un predio para la construcción de un centro de datos. En 2023, cuando el país atravesó una de sus peores crisis hídricas de la historia, se supo que este centro de datos consumiría más de 7 millones de litros de agua al día, que equivale al consumo de 55.000 personas. La reacción fue inmediata. Los colectivos sociales denunciaron la situación bajo el lema "No es sequía, es saqueo". Tras la polémica, confirmaron que utilizarían enfriamiento por aire, aunque esto también consume muchísima más energía. Se encuentra en construcción y se espera que empiece a funcionar a finales de 2026. Otro de los casos más polémicos es el de OpenAI en Argentina. La empresa firmó una carta de intención junto con Sur Energy para construir un centro de datos que alcanzará una capacidad de hasta 500 megavatios, que equivale al 3% de la energía total argentina. En el proyecto invirtieron 25.000 millones de dólares. OpenAI eligió Argentina por varios factores: energía limpia, clima favorable e incentivos para grandes empresas. En 2024, Argentina aprobó el régimen de incentivos para grandes inversiones, que ofrece una serie de beneficios para las inversiones mayores a 200 millones de dólares. Estos beneficios involucran la reducción de impuestos a las ganancias, devoluciones del IVA, facilidades en el cambio de divisas, etc. Este centro de datos estará en la Patagonia, en algún lugar donde nadie sabe.
Estamos hablando de una región que suele sufrir sequías intensas y un país con apagones constantes, sobre todo en verano. La otra parte de este acuerdo es Sur Energy, una empresa de energía eléctrica de Argentina. Ya es un poco turbio que en la reunión oficial solo hayan asistido ejecutivos de OpenAI y Milei, y nadie de esta empresa. Aunque Sam Altman haya dicho que Sur Energy es una de las empresas de energía más importantes de Argentina, nadie la conoce, no tiene un historial público ni presencia en la inteligencia artificial, no tiene plantas operativas y la página web es bastante fea. Se cree que esta empresa fantasma es solo un intermediario, lo cual es muy raro porque se va a llevar una comisión de una transacción cuyos detalles solo lo saben unas pocas personas. El canal de YouTube Slidebean hizo un video en el que visitan las oficinas de esta empresa y se encuentran con esto, una casa con un cartel. Les dejo el video en la descripción por si lo quieren ver. En Querétaro, México, la situación es más de lo mismo. Primero Microsoft, luego Google y Amazon establecieron Querétaro como un centro de datos con inversiones multimillonarias. En 2024 atravesaron la peor crisis hídrica del siglo, cuando casi el 15% de la población carecía de agua potable. Tampoco ayuda que en 2022 se haya aprobado una ley que privatiza toda el agua del estado. Además, el 70% de la electricidad de Querétaro proviene de combustibles fósiles, lo que agrava la situación energética. El gobierno local dijo que los centros de datos no contaminan, no requieren una cantidad excesiva de agua y de hecho son amigables con el medio ambiente. Muy convenientemente, los centros de datos son considerados como servicios tecnológicos y no como industria, por lo que no tienen que pagar impuestos ambientales. Todo esto llevó a que en octubre de 2023 el pueblo maconí camine 180 kilómetros durante 5 días para ser escuchados por el gobernador. Organizaron una marcha y plantón de 10 días. El gobierno accedió a suministrar agua y energía eléctrica, pero no hizo nada con respecto a los centros de datos. El gobierno local también prometió que Microsoft emplearía a 100 personas de forma directa y a 20.000 de forma indirecta, pero en un estudio realizado por The Maybe se descubrió que solamente 17 personas trabajan allí. Intimidan a periodistas y académicos de la Universidad de Querétaro para que no investiguen al respecto. Los conflictos entre las transnacionales y los pueblos indígenas son tan profundos que en 2022 72 activistas fueron asesinados en México, entre ellos defensores indígenas del territorio, activistas y periodistas. Estas son las historias de algunos de los más de 650 centros de datos en toda Latinoamérica, con muchos más en construcción. Las empresas avanzan para que el gasto de recursos sea cada vez menor. Por ejemplo, que los sistemas de refrigeración sean de circuito cerrado para reutilizar el agua o utilizar energías renovables para alimentarlos. Sin embargo, según un informe de The Guardian, las emisiones reales de los centros de datos son mucho mayores que las que reportan. Todo esto para que podamos hacer estos videos. O estos, inundando las redes sociales. Lo peor de todo es que la inteligencia artificial no es redituable. Lo único remotamente parecido a una ganancia que tienen estas empresas son las inversiones que se hacen entre sí para subir el valor de las acciones y generar confianza ante el público. Mientras OpenAI incorpora publicidades en su producto porque genera $1 por cada 3 que gasta, otras empresas ya establecidas como Google o Microsoft toman dinero de su propio capital mientras descifran cómo generar plata con la IA. Mientras esperamos que la burbuja explote, te invito a que vayas a ver estos otros videos del canal. Muchas gracias por quedarse hasta acá. Chau.